siendo alcalde de un pueblo se aprende una cosa que yo creo que es importante. Se aprende que cuando empiezas a gobernar con el pueblo, al día siguiente la gente tiene que abrir el grifo y tiene que salir el agua. Eso se aprende, por lo menos siendo alcalde de un pueblo. Y si un día nos toca tener no solamente el gobierno, sino el poder, como decía Jean-Luc, porque el poder es algo más que el gobierno, es el poder popular, es el poder de la gente organizada. Si eso nos toca al día siguiente, la gente tiene que abrir el grifo y tiene que seguir saliendo del agua. Quiero manifestar inicialmente mi fraternidad plena con los compañeros reporteros que fueron detenidos por la policía por ejercer su libertad de expresión. A Jean-Luc le conocí en Portugal, no personalmente, pero sí a través de un texto precioso que una persona que venía representando al Front de Gauche en un congreso del Bloco lo leyó y yo me enamoré de Jean-Luc porque era un discurso sencillo, fresco, tierno, un discurso del pueblo, de la gente que sufría, y yo no estaba acostumbrado a escuchar muchos de estos discursos. Y a partir de ese momento ya me metí en internet, ya le busqué, escuché más discursos, y a partir de ahí pues tienes aquí un comprometido contigo y con las ideas que representas y con las empresas. No te creas que nos acostumbramos nosotros al Borbón, no nos acostumbramos al Borbón, aunque lo parezca. Y le quiero agradecer expresamente una referencia que hizo Jean-Luc a los republicanos y las republicanas españolas en los actos públicos, en casi todos los actos públicos, ¿se acuerda? En los que hizo en Toulouse, en Marsella o en París este pasado mes de mayo, en honor a los republicanos españoles y republicanas españolas, y también especialmente a los de la división Leclerc, que contribuyeron a la liberación de París del fascismo. Que tan lejos al otro lado de los Pirineos alguien se acuerda de los republicanos y las republicanas, cuando aquí en esta España de republicanos y de republicanas, sin duda, la propia derecha española obstaculiza un juicio al franquismo, expulsando de la judicatura al único juez que quiso enfrentarse para llevar a cabo la lucha contra el franquismo desde el punto de vista de la justicia. Se ha constituido recientemente una comisión de la verdad con todas las asociaciones de la memoria histórica. Esperemos que la siguiente sí sea cambiar una ley para tener verdad, justicia y reparación. Obstaculizando, digo, la derecha española la causa que ha iniciado la justicia argentina, porque desde la justicia argentina quieren sentar en el banquillo al franquismo. Y este gobierno está obstaculizando que eso se pueda producir. Y por supuesto este gobierno, que ha rechazado esta semana en el Congreso de los Diputados, sus parlamentarios, la iniciativa de la izquierda plural, por la que pedíamos algo que era sencillo, era declarar el día 18 de julio Día de la Condena del Franquismo. No ha sido posible. El Partido Popular votó en contra. Y mientras esto siga siendo así, este país no se ha reconciliado, esta democracia, plenamente con su pasado histórico ni con su memoria. Pero lo vamos a conseguir. No sabemos cuándo ni cómo, pero lo vamos a conseguir, porque nosotros y nosotras somos los herederos y las herederas de la memoria histórica de este país, de lo mejor que tuvo la Segunda República Española. En correspondencia fraternal con la alusión que hizo Jean-Luc en estos actos a los republicanos, pero también acordándonos y recordando que 10.000 franceses vinieron a España y muchos de ellos dieron la vida por la lucha contra el franquismo, en lo que fueron las brigadas internacionales,
yo hice un pequeño gesto un día, muy pequeño, muy insignificante. En una entrevista en Radio Nacional de España, cuando era Radio Nacional de todos los españoles y españolas, ponen una canción cuando hacen una entrevista, y yo le pedí, me lo aconsejaron los compañeros, que pusieran una canción. La canción no era la Internacional, no fue tampoco la Marsellesa, podía haber sido, ¿no? Pero fue una que nos gustaba y sonaba bien, que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero se llamaba On las Rien, On las Rien. Era la especie de himno de la campaña electoral de las elecciones anteriores, en esa que tuvisteis 4 millones de confianzas de los ciudadanos y ciudadanas. Y lo que fue más importante es que esos 4 millones de votos son los que sirvieron para parar a Sarkozy y para quitar a Sarkozy del gobierno. Desgraciadamente en España no podemos decir lo mismo, porque fue precisamente la negativa por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero a modificar el sistema electoral en nuestro país, por el que hizo posible que hoy tengamos una mayoría absoluta del Partido Popular. Fíjate qué cambio. La España que visitas hoy es una España donde hoy, precisamente, están declarando empresarios españoles ante un juez. Y están declarando por si supuestamente han dado donativos al Partido Popular, a la derecha española, a cambio de supuestas concesiones en las instituciones que gobernaba la derecha española, de obras o de servicios públicos. Ese es el día de hoy. Eso está pasando hoy en este país. Nosotros tenemos en marcha una campaña que pedimos dimisión al gobierno y decimos que hay alternativa. Y estamos intentando forjar cada día más la alternativa. Y decimos que el gobierno tiene que dimitir porque el gobierno no tiene legitimidad para gobernar, porque está gobernando en estafa electoral. Porque prometió un programa y está cumpliendo, aplicando un programa radicalmente distinto. Y esto no solo le afecta a los votantes del PP, que alguien podía decir, ese es problema de los votantes del PP, que las medidas que está aplicando nos están haciendo daño al conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Por eso decimos que está en estafa electoral gobernando. Por eso decimos que tiene ilegitimidad para gobernar. Y porque el incumplimiento probablemente más grave por el sufrimiento que generan estos incumplimientos es que dijo que iban a crear 3,5 millones de puestos de trabajo. Y nos ha dicho hace 2 semanas que nos olvidemos de ese tema, que pierdan toda la esperanza los parados y las paradas de este país, porque cuando se acabe la legislatura no solo no va a haber creado 3,5 millones de puestos de trabajo, sino que va a haber 1 millón de parados más en esta España. Eso es ilegitimidad, estafa electoral. Pero además, si se demuestra que esos empresarios que hoy están declarando ante el juez y los que van a declarar a lo largo de toda la semana, se demuestra que de verdad dieron donativos a ese partido político, y ese partido político ha ganado campañas electorales con fondos ilegales, no solo está en la ilegitimidad, sino que está en la ilegalidad gobernando. Y eso lo vamos a tener que empezar a decir si finalmente la justicia dice lo que mucha gente pensamos que efectivamente ha pasado en este país y se puede demostrar. Por tanto, son tiempos importantes en este país. Estamos hablando del gobierno, del poder del gobierno, o del poder de la troika, que está por encima del poder de este gobierno. Es raro el gesto de Draghi, un poquito de corazón le ha debido salir al Draghi con el tema de la vivienda, puesto que ha sido el que también marca la hoja de ruta de las políticas que tiene que hacer férreamente este gobierno en políticas de recortes concretas. Hay una pregunta importante que se hace mucha gente en este país y nos hacemos mucha gente. Y es una pregunta simple, sencilla. Si tenemos más riqueza que nunca, ¿cómo es posible que nos digan que tenemos que vivir peor que ayer? ¿Quién entiende eso? ¿Lo entiende eso alguien? Pero hay otra serie de preguntas que son complementarias. Y hay preguntas que dicen, si tenemos más tecnología que nunca, ¿por qué nos piden que tenemos que trabajar más horas para ser más competitivos? Fíjate lo de la luna, lo de las estrellas que decías antes. Si somos la 4ª economía de la Unión Europea, ¿por qué somos el país que tenemos más paro de toda la Unión Europea, de los 27? ¿Esto cómo se explica?
Si tenemos más casas que nunca en este país, se han hecho montones de casas en este país que están vacías, ¿cómo es posible que tengamos más gente que nunca sin casa? Aunque lo diga Draghi ahora. Y si producimos más alimentos que nunca, y estos son verdades objetivas, ¿cómo es posible que cada vez más gente vaya a comer a los comedores públicos o a rebuscar en los contenedores? Estas son preguntas que tenían que alarmar a la sociedad, porque lo que demuestran las respuestas es que estamos en la irracionalidad, que no estamos en el sentido común, que nos están tomando algo más que el pelo, porque detrás de todas estas preguntas hay mucha gente que sufre mucho. Hay mucha gente que le han robado hasta la dignidad. Cuando una persona se va a comer a un comedor público ya le han robado la dignidad. Y cuando la gente se termina suicidando ya le han robado todo, no solo la dignidad. Y eso está pasando. Y esa es la realidad objetiva de la cuarta potencia económica de esta Unión Europea. Decía un activista de izquierdas australiano, Jeff Sparrow, que todo lo que se temía acerca del comunismo, que perderíamos nuestras casas y nuestros ahorros y nos obligarían a trabajar eternamente por escasos salarios y sin tener voz en el sistema, se ha convertido en una realidad bajo el capitalismo. ¡Qué paradoja más importante! ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Seguramente que la mayoría de quienes estáis aquí lo sabéis perfectamente, pero quiero hacer un breve repaso de esta Europa y de esta España. Esto corresponde a hace muchos años que se tomó la decisión de lo que estaba pasando aquí en este país, cuando no lo sabíamos ni siquiera muchos que estábamos en política. Manolo Monereo sí, porque escribió sobre estos temas mucho, y la Organización Política de Izquierda Unida escribió y teorizó mucho sobre lo que pasaba hace un montón de años. Y los orígenes de los problemas de hoy están en el consenso de Washington, están en el Tratado de Maastricht y están en los acuerdos de Lisboa. Manolo y los compañeros y compañeras escribieron y teorizaron sobre esto, porque la clave estaba en qué Europa se construye. ¿Se construía la Europa social, la Europa de la gente que ha dicho Jean-Luc, la Europa de las personas, o se construía la Europa del capital financiero, del yate y de los grandes especuladores? Esa era la clave, y en esa clave decidieron coger el otro camino. Se acabó el contrapoder, se acabó el contrapeso, la socialdemocracia, el desarrollo del Estado y del bienestar, el capital le perdió ya el miedo y ahora van a por todas. No hay contrapoderes y ahora tenemos que crear los contrapoderes para cambiar realidades que además yo no digo que van a ser irreversibles, porque la esperanza no la vamos a perder nunca, pero realidades que nos están cambiando y que después va a tener muchas dificultades de volver para atrás, porque saben lo que están haciendo en la hoja de ruta que tienen. Había que debilitar al Estado, había que debilitar a los Estados, había que debilitar a las democracias para que los Estados no pudieran intervenir directamente en la economía. La economía había que dejar a los expertos de las multinacionales. En este país no hace falta que explique que se vendieron las empresas públicas que hemos conocido con mucha nitidez, y las vendieron los gobiernos del PSOE y los gobiernos del Partido Popular. Algunos ya han sacado rédito. Ya sabéis lo de la puerta giratoria. Entramos en los gobiernos como el caballo de Troya para socavar el Estado y después nos vamos a trabajar a las empresas que ayer privatizamos a cambio de remuneraciones importantes. Eso es la puerta giratoria. Eso es socavar el Estado, eso es socavar la democracia. Y los dos mejores ejemplares que tenemos de este socavar la democracia se llaman Felipe González en Gas Natural y José María Aznar en Endesa. Son la representación femenina. Y eso estaba teorizado. Y se teorizó la desregulación de los mercados, en nombre de cuya desregulación hoy se deslocalizan las empresas. Y se aprovecha la reforma laboral en este país, esta contrarreforma laboral, para deslocalizar empresas que no tenían previsto marchar, porque no tienen todavía pérdidas, pero quieren llevarlas a países de la Unión Europea con salarios más bajos por esto de la libertad de movimiento de capitales y libre economía de mercado, para explotar a los trabajadores con salarios más bajos y después venirnos aquí a traernos el producto para que lo consumamos aquellos a los que paradójicamente nos están quitando poder adquisitivo y tampoco vamos a poder consumir los productos de esas empresas que se deslocalizan. Había que hacer regulaciones laborales, flexibilización le llaman.
tiene un nombre final, es que quieren bajar los salarios a la inmensa mayoría de la clase trabajadora y quitar el poder de los sindicatos y dejar el poder contractual que se produzca entre el empresario en igualdad de condiciones. Entre el empresario y el obrero hay igualdad de condiciones entre el empresario y el obrero aislado, solo, sin organización y sin colectivo potente detrás. Eso ya es viejo, lo conocemos. Especialmente los viejos roqueros del sindicalismo agrario o del sindicalismo laboral. Había que eliminar las barreras arancelarias. No importa el producto de dónde venga. No importa si el producto se ha producido con mano de obra esclava. Ahí está Bangladesh. Nos preocupábamos si alguien de los que estamos aquí vamos a comprar al Corte Inglés, si ese producto nos contaban si se había producido con mano de obra esclava o era un producto que se había producido con unas relaciones laborales, sociales, normales de los trabajadores que producen productos, por cierto, caros. La responsabilidad de las multinacionales en lo de Bangladesh, ahora salen corriendo a poner unas tiritas, pero el problema de fondo ya está inventado. Es la eliminación de las barreras arancelarias y no tener ninguna seña de identidad de que el producto tiene garantía social, de que ha sido producido por gente que ha tenido derechos laborales. Eso no le miramos en esta economía capitalista. Una fiscalidad regresiva también la teorizaron, con palabras muy complejas. Por supuesto, para la inmensa mayoría de los ciudadanos cuesta aprenderlo, incluso a los que estamos cada día en política. Había que hacer bases amplias y tipos marginales reducidos. Esto quiere decir que tienen que pagar menos los ricos y tienen que pagar más la inmensa mayoría de ciudadanos. ¿Os suena algo eso con el IRPF en este país y con el IVA? ¿Y lo poco que pagan los del impuesto de sociedad de los beneficios del capital? ¿Os suena? Pues esto estaba escrito. Y estaba escrito que había que liberalizar los tipos de interés. Hoy las empresas españolas pagan 3 veces más intereses que las empresas, por ejemplo, alemanas. ¿Vamos a competir así en los mercados de la Unión Europea? Teorizaron que había que privatizar los servicios públicos. Está teorizado también en el consenso de Washington. Privatizar los servicios públicos. Convertir los derechos en negocios. Y la doctrina es clara, es el ABC. Deterioramos el servicio público para después justificar que hay que privatizarlo porque lo público no funciona. Y creo que tenemos que empezar cada vez más a levantar una bandera y a decir que quien hay que privatizar es a los inútiles que son incapaces de gestionar lo público con criterios de defensa del interés general. A esos es a los que tenemos que privatizar. Y decían que había que ir a disciplinas presupuestarias, es decir, había que poner el corsé a los gobiernos, a los estados, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, para que no puedan planificar sus economías. Y esto estaba escrito, y ahora sencillamente lo están aplicando. Y por eso tenemos la que tenemos encima. Por eso tenemos el problema de la construcción de esta Unión Europea, que no era la Unión Europea que soñamos. En España tenemos una crisis gravísima añadida a la crisis del capitalismo en la Unión Europea y la crisis no solo financiera. Ya se ha dicho algo sobre ello. En España en 2007 teníamos el paro como la media de la Unión Europea, hace 5 años. No vendíamos una escoba haciendo actos públicos, defendiendo lo que defendíamos Gaspar cuando estábamos en los pueblos. No iba nadie a ver qué discurso hacen los 4 radicales estos rojos de izquierdas. Ahora sí, ahora la gente se junta en las plazas y discute de política, y eso es bueno, y de economía, y de salud, y se está empoderando, y se está repolitizando, y son el tejido rico que va a tener la construcción de este país de futuro junto con la gente que no ha tirado la toalla. Y hoy tenemos el doble de paro, 27%. Hace 5 años el 12%, hoy el 27%. Somos el país que tenemos más paro de todos los países de la Unión Europea. Y teníamos un superávit en las cuentas públicas. Zapatero decía, no sabemos qué hacer con tanto dinero. Bajar los impuestos es de izquierdas. Han teorizado unas cuantas cosas los compañeros del PSOE en este país, que tela marinera para aguantarlas desde el punto de vista ideológico. Tela marinera aguantarlas. Hoy tenemos un 10,6% de déficit, se ha cerrado este año, incluido, por supuesto, el rescate de los bancos. Teníamos una deuda baja, el 35% del Producto Interior Bruto. Hoy tenemos el 87%. 5 años. ¿Qué ha pasado en este país en 5 años? Para que hayamos dado este cambio tan radical y no hayamos ido como la media de la Unión Europea. Porque hemos tenido nuestra propia crisis. Que no era por la Unión Europea, que era nuestra propia crisis de modelo. Y nuestra crisis era la especulación inmobiliaria y la no intervención pública en la economía. Se dejaron de hacer vivienda pública y se dejó que la promoción de vivienda la hiciera el sector privado.
Y así han hipotecado a millones de familias en este país con créditos que no los pueden pagar. Y no los van a pagar aunque tengan trabajo, porque hay un problema de fondo estructural, especulativo. Porque hicieron una promoción exagerada de viviendas, 800.000 por año. Más que 3 países, Francia, Alemania y el Reino Unido juntos, no hacían tanta vivienda como en España se hacía cada año. Fíjate si necesitábamos vivienda. Se sobrevaloró el suelo, hoy se está devaluando a partir del propio Sareb. Una política crediticia temeraria, donde las instituciones que tenían que haber controlado el crédito, la inversión que se hacía en créditos exteriores, es decir, la petición de créditos exteriores, como el Banco de España o la propia CNMV, no vigilaron, dejaron hacer, porque los gobiernos dejaron hacer que este país se fuera endeudando en el sector privado. Se hicieron obras inútiles. Ayer hemos conocido un aeropuerto en Murcia, que seguramente que no va a tener aviones, tendrá pájaros o harán alguna película de cine como el de Ciudad Real, pero le ha puesto el gobierno de Murcia 200 millones de avales para salvar la situación de los que lo han construido. Seguimos todavía, siguen en la misma. Se ha ido a un endeudamiento privado enorme, que es el problema fundamental que tiene este país. Bajos salarios era el modelo y bajas prestaciones sociales. No olvidemos un dato, y lo decimos quienes decimos que nadie es ilegal en ninguna parte del mundo, los que somos universales. Ahora en España, antes nos decía Jean-Luc sobre el tema de la residencia en Francia, los que son franceses, pues en España puedes ser español, gastando 500.000 euros en viviendas o pagando 2,5 millones en una inversión en España, te dan el permiso de residencia automáticamente. Última medida del gobierno. ¿Quién lo iba a decir? Permisividad en el fraude fiscal. 1 de cada 4 euros no pagaba ni paga impuestos en este país. Generalmente las grandes fortunas y las grandes empresas. Se desfiscalizó la hacienda pública. Como teníamos superávit, como bajar los impuestos era de izquierda, pues Zapatero y Aznar se empeñaron en ir bajando los impuestos, pero no a la mayoría social, a los más ricos, a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Ahí está la historia, la podemos repasar. Un déficit público que se va incrementando importante, y ahora nos dicen es que gastamos por encima de nuestras posibilidades, y la cuestión es que ingresamos menos de lo que deberíamos ingresar por ese inmenso fraude fiscal. Un incremento rápido, el más rápido de Europa, de la deuda pública, más los intereses. Una escasa inversión en I+D+I y una elevada contaminación que también ha formado parte de este modelo y de este proyecto. Más corrupción que nunca en España. El periodo 2000 a 2008 se votaba en este país a los corruptos. Y mucha gente sabía que estaba votando corruptos en determinadas comunidades autónomas y los votaba. Y es el periodo de más corrupción en España con todo el proceso especulativo inmobiliario. Y con ello que vino el debilitamiento también de la democracia y la desafección ahora de la gente de la política. Son elementos fundamentales. Este es nuestro modelo. Y con este modelo es con el modelo que hoy tenemos esos diferenciales tan importantes comparados con los países de la Unión Europea. Hoy se cumplen 3 años desde que la Troika marcó pauta definitiva y Zapatero hizo claudicar la democracia, en mayo del 2010. Y 5 años desde que empezó la crisis. Y el análisis rápido de este país, muy rápido, en 4 pinceladas, creo que nos vamos a reconocer en este tema. Más paro que cuando empezó la crisis. Más recesión, más déficit. Más deuda, más intereses. Más corrupción. Incluida la Casa Real, el jefe del Estado, el Borbón, que tenía que dar ejemplo como jefe del Estado, aunque fuera de la monarquía, aunque fuera un rey, tenía por eso que dar ejemplo en este país, y 20 años después se descubre que tiene una cuenta en Suiza de unos cuantos millones que le dejó el antepasado. Y el primer patriota que tenía que dar ejemplo resulta que no lo tenía en una cuenta española y no sabemos si habrá pagado impuestos o no. Paradojas. Por eso te decía antes que no te creas que estamos tan convencidos con los Borbones. Menos protección al paro. Cada vez se recorta más las protecciones al desempleo. Lo hemos dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir hoy aquí. No quieren solamente un ejército de parados para bajar los salarios en este país. Quieren un ejército de parados pobres. Porque cuando la gente va sin ayuda ninguna a pedir empleo, vas entregado completamente.
y porque vendes tu fuerza de trabajo a cualquier empresario sin escrúpulos, aunque te pague una miseria, sin antes y sin cobertura en la seguridad social, porque vas entregado, porque tienes que comer, porque tenemos la manía de comer. Y eso parece una barbaridad y puede parecer una exageración, pero eso está pasando en este momento en este país. Más pobreza, más exclusión social, menos salarios, más precariedad, menos cotizantes a la seguridad social, y ahora dicen que quieren hablar de las pensiones y han elegido una comisión de expertos para que presenten un documento. Ya sabemos lo que va a decir el documento, que hay que recortar las pensiones, que hay que aumentar la edad de jubilación, y finalmente lo que no van a decir, pero es lo que dicen, es que lo que hay que ir es a contratar fondos privados de pensiones para los banqueros, que son curiosamente los que pagan y al servicio de los que están, junto con las aseguradoras, 8 de esos 12 profesionales y expertos independientes que ha puesto el gobierno. Más fraude y menos ingresos, y más gente sin casa y más casas sin gente. Estamos en la dictadura, no descubro con esto nada nuevo aquí, en la dictadura del poder financiero. La Troika impuso modificar el artículo 135 de nuestra Constitución española, pero si era intocable. Si cada vez que hablábamos algunos de tocar la Constitución española nos decían que eso no se puede tocar, que era muy complicado. En 2 semanas se la ventilaron entre el PSOE y el Partido Popular, sin consultarle a nadie. Y tomaron la decisión de que primero había que pagar los intereses y la deuda antes que atender las necesidades sociales de la sanidad, de la educación o de los servicios públicos a los ciudadanos. Eso ya está puesto en la Constitución española. ¿Cómo pueden algunos venir ahora a decir que es posible salvar la educación, la sanidad y los servicios públicos si han guillotinado, si han puesto un corsé de acero a esa Constitución española para que se exija su cumplimiento? ¿Cómo podemos tener esa cara en este momento? Todas las medidas han caminado en la dirección de salvar a la banca, auditar la deuda ilegítima. La deuda es impagable, estamos de acuerdo contigo, Jean-Luc. Y los intereses son usureros. Pero eso lo sabían los inversores. La gente de otros bancos, de otros países, que por cierto ahora nos visitan los embajadores a Izquierda Unida. Nunca nos visitaron los embajadores de Francia, de Inglaterra, de Alemania. Y ahora han venido a visitarnos todos en una semana, preocupados por Izquierda Unida. No necesitamos encuestas, tenemos ahí las encuestas. Tienen una preocupación importante. Y no sabían los inversores de esos países que estaban invirtiendo y que podían tener problemas mañana. ¿O es que los problemas solo los tienen los de las preferentes? Aquí ha puesto gente dinero. Y habrá que algún día empezar a pensar que a lo mejor hay que hacer quitas, ¿no? Y a lo mejor hay que pensar que igual no hay que pagar los intereses de la deuda. Pero claro, podemos hacer esto. Porque eso lo decimos mucho. Pero hay que hacerlo. Y el hacerlo significa que si tenemos un déficit de 7 puntos, que son 70.000 millones de euros, el Estado tiene que salir cada día a buscar 200 millones de euros al mercado para pagar la nómina y los gastos de la administración pública del Estado. Y si te enfrentas hoy a los que te dieron el dinero, te dirán, pues no te damos más, apáñate. Y a partir de ese día, al día siguiente, no puede salir el agua por el grifo. Y por eso hay que asegurarlo. Y es posible. Nosotros pensamos que sí. Porque 4 puntos del déficit, 40.000 millones de euros lo pagamos de intereses este año. Es que no podemos sacar los otros 3 puntos del déficit, que son 30.000 millones de euros, no se pueden sacar combatiendo el fraude fiscal, que son 80.000 millones, y con una reforma fiscal progresiva. Y a partir de garantizar esos 30.000 millones, decir, no pagamos los intereses y ahora queremos negociar, porque no necesitamos de salir al mercado por dinero. No es posible hacerlo. Pues los economistas tienen que trabajar, que trabajen los economistas, esto se lo hemos dicho ya en la Comisión Parlamentaria, que trabajen los economistas, que es posible que lo podamos hacer. Hay que buscar economistas que no sean los expertos de la cosa de las pensiones. Por tanto, ¿por qué no quieren reducir el déficit? Y mantenemos esa teoría algunos, pues porque el déficit es lo que justifica que se cargan el estado de bienestar, que se cargan los servicios públicos, que cubren el gran objetivo del acuerdo de Washington, que es reducir el Estado. Hoy mismo dicen de la COE que hay que quitar 200.000 trabajadores más de la administración pública. Están diciendo que hay que quitar médicos, hay que quitar maestros, porque esa es la administración pública del Estado.
Eso es recortarlo. ¿Y para qué? Para privatizar después los servicios y ponerlos en manos de los amigos del pupitre. En Madrid conocemos a los amigos del pupitre, en los 6 hospitales que están intentando privatizar, y que es tan dura la medida que hasta los del Partido Popular están saliendo a la calle a decir que no quieren que le quiten la sanidad pública. Es curioso lo que se está produciendo. Por tanto, nosotros planteamos que sí es posible regenerar, combatir el déficit para regenerar la deuda y los intereses, y la vía es la de mayores ingresos. La vía es la que le hemos propuesto al gobierno y se la hemos llevado en un plan de empleo en la última sesión parlamentaria. Un plan serio, solvente, porque para convencer a la gente, para que la gente entienda de que es posible, que podemos forjar una alternativa, Izquierda Unida y más, y toda la gente que se está moviendo en la izquierda social, política y sindical de este país, tenemos que llevar propuesta con solvencia. Mucha gente está pensando, quiere saber cuál es la propuesta, pero no la queremos llevar nosotros porque somos un grupo maravilloso de ideólogos y de cerebros. Me apunto a lo de Jean-Luc. Este no es un problema de personas, es un problema de pensamiento colectivo, de elaboración colectiva, de construir el futuro que queremos construir con alternativa. Y para conseguir la hegemonía, para convencer a la gente, necesitamos llevar propuestas razonables y razonadas que puedan ser posibles, que la gente las toque, que las vea. Y a partir de ahí sí crearemos ese tejido importante, esas raíces importantes del movimiento que tiene que dar lugar a tener los gobiernos y después a tener el poder para combatir al poder de verdad cuando le toquemos las narices. ¿No habéis visto lo que ha pasado en Andalucía? Y solo se han atrevido a hacer una expropiación de uso por 3 años a un banco para que no echen a la gente de su casa. Lo ha decidido un gobierno territorial aquí en España. Y se han subido casi a las paredes, han amenazado con ir al Constitucional, y los poderes económicos han movido hasta el punto de que anunciaron que iban a ir a la Unión Europea por si el tema era inconstitucional y lo podían combatir por la vía de la Unión Europea. Y solo se ha tocado expropiar previo pago por 3 años, pagándole al banco una cantidad, lo que es el derecho a que se cumpla el artículo 47 de la Constitución española. Cuando de verdad se va al poder, y cuando de verdad este pueblo y este país quiera construir esa alternativa y de verdad podamos tener el poder de verdad, cuando nos enfrentemos al poder, hay que tener poder para combatirlo, porque el poder tiene mucho poder. Y no lo vemos, no se manifiestan en las calles, no les vemos por ahí, pero tienen poder. Y ese es un reto importante, la tarea que nos toca en este tiempo en el que estamos. Aquí, en Francia, en Portugal, en Italia, en Grecia, sin ninguna duda. Tenemos propuestas, nosotros no lo voy a explicar aquí, está en la página de Izquierda Unida, podéis ver el plan de empleo completo. Pero le presentamos un plan realizable, posible al gobierno de Rajoy, y él nos contestó con el programa de reformas que nos mete otros 3.100 millones de recortes, incluso a la propia dependencia, por si no estuviera ya suficientemente recortada. No tienen pensamiento de cambiar de hoja de ruta. Nos están robando los derechos conquistados, están atacando los cimientos del Estado social, nos están robando la democracia, están atacando a los sindicatos. Y yo sé que mucha gente somos muy críticos con los sindicatos, que han sido blanditos y más cosas, que yo no voy a decir aquí. Pero cuando quieren cargar, y quieren, para acabar con la columna vertebral de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, porque no olvidemos que los pocos derechos laborales que nos quedan se conquistaron por la gente a través de la lucha sindical a lo largo de muchos años. Cuando quieren romper eso, nosotros tenemos que defender eso, más que nunca, porque es la columna vertebral de la defensa de la clase trabajadora con toda la autocrítica que podamos hacer. El capital financiero nos hace pagar su gran estafa y una ofensiva global del capitalismo salvaje. De ahí la necesidad de la defensa global. De ahí la importancia de la movilización sindical, social y política. Hay que ganar la calle para ganar las instituciones, para poner las instituciones al servicio de la mayoría social y para poder organizar poder para contrarrestar el poder. Por eso la importancia de la manifestación del 14 de noviembre pasado a nivel internacional, a nivel europeo. Pero la importancia también que ha tenido vuestra marcha del 5 de mayo, pero la importancia más que tiene que tener la del día 1 de junio, que es a la que estamos convocados para volver a salir a las calles y a decirle que no queremos que la troika nos gobierne, porque no les hemos votado, no les hemos elegido y no queremos que nos sigan robando la democracia. Y concluyo rápido. Hablar con Jean-Luc hay que hablar de Europa y las próximas elecciones europeas.
¿Qué es lo importante? ¿Los candidatos o los proyectos? Ese es un debate rico que se va a producir en el tiempo. Nosotros hoy estamos por el proyecto. Un proyecto realmente que pueda posibilitar que tengamos más diputados y diputadas por la izquierda en el Parlamento Europeo. Eso es fundamental. ¿Vamos a cambiarlo? ¿Vamos a conseguir un 51% en el Parlamento Europeo para cambiar esa construcción de esa Unión Europea que no se está construyendo para los pueblos y los ciudadanos? No lo sé, pero lo vamos a intentar. Hay que luchar por eso, porque nosotros no rompemos. El debate está abierto en Izquierda Unida. Hay un debate que tenemos ahora sobre el tema del modelo europeo y la construcción europea, pero nosotros seguimos soñando con la Europa social y seguimos siendo universales y seguimos siendo internacionalistas. Y por tanto, tenemos que centrar ahí los esfuerzos. ¿Y qué Unión Europea queremos crear? Si queréis, esto también está escrito, pero hago un repaso muy rápido y concluyo. Queremos una Unión que tenga un tesoro público, que tenga un Banco Central Europeo que sea nuestro Banco Central Europeo, que no sea el banco de los banqueros para que especulen con los países. Queremos que actúe como una auténtica reserva federal. Queremos el control público de los sectores estratégicos de la economía. Queremos recuperar empresas que decían que no valían, empresas públicas, y resulta que son grandes multinacionales con muchos beneficios. Dicen que el Estado no puede planificar, pero resulta que las multinacionales sí pueden planificar. Qué cosas más curiosas de la vida. Tenemos que recuperar el poder de lo público. Y no queremos estatalizar, no planteamos eso, pero decimos que el Estado tiene que intervenir en sectores estratégicos, porque si no interviene, la libre economía de mercado nos lleva a lo que nos están llevando en este momento. Decimos que hay que ir a una política fiscal homogénea en la Unión Europea, y no me extiendo en explicarlo, que hay que ir a una regulación pública y democrática del mercado, que hay que hablar de la planificación democrática de la economía, y que hay que decir que en la Constitución española dice que están al servicio del interés general toda la riqueza de este país, y está puesto en nuestra Constitución. Ni siquiera para eso necesitamos un punto nuevo. Planteamos una alternativa económica y fiscal, un Fondo Europeo de Desarrollo Social, un plan de inversiones del Banco Europeo de Inversiones. Los 120.000 millones de euros que planteaba Hollande, se ve que los perdieron en el camino cuando iba a decirle sí, a esto se lo olvidaron porque ya no se ha vuelto a hablar de ese tema. Más presupuesto para la cohesión, se ha recortado el presupuesto para los siguientes 6 años. Tenemos menos Producto Interior Bruto, en 1% del PIB para el sexenio siguiente. Así no se construye más Unión Europea, se debilita más la construcción social europea. Cambiar las reglas del Banco Central Europeo. Que compre deuda directa, tú lo has dicho antes, Jean-Luc, que compre deuda directa al Banco Central Europeo si es nuestro banco, y se acaba de un plumazo, de un hachazo, con la especulación de la banca que nos está llevando a esa locura de intereses que no puede soportar este país. Hay que eliminar los billetes de 500. Ahora ha salido Rubalcaba y ha descubierto que eso era importante. Y como tiene muchos medios, lo han puesto muchos titulares. Nosotros que llevamos 4 años diciéndolo, más modesto, nosotros decíamos que cambiarle el color a los billetes. Y mucha gente no entendía, nos ponían de gilipollas, que no había por dónde cogernos cuando dijimos aquello. Y es que se mueven 56.000 millones de euros en billetes de 500 en España, 250.000 millones de euros en la Unión Europea, y esos no pagan impuestos. Y pagando la media de los impuestos en España podían entrar en la hacienda pública 15.000 millones de euros, y eso multiplicado por 4 podían entrar en las arcas simplemente haciendo lo que ha discutido una comisión en la Asamblea Francesa. Ahora ya no es una gilipollez, porque ha dicho una comisión en la Asamblea Francesa que hay que suprimir los billetes de 500. Bien, vamos avanzando en algunas razones. Que hay que poner una tasa a las transacciones financieras, que hay que eliminar los paraísos fiscales. 1 billón de euros de fraude en los paraísos fiscales en la Unión Europea. ¿Qué se puede hacer si pagaran los impuestos que tienen que pagar las grandes empresas? 33 de las 35 del IBEX de este país, los más honorables, tienen sucursales en los paraísos fiscales. Si todas las empresas que tienen y defraudan, evaden impuestos a través de los paraísos fiscales pagaran en los países de la Unión Europea, se puede ingresar, y son cálculos precisos que están circulando en la red por fuentes solventes, 1 billón de euros. Y con 1 billón de euros se acaba con los 27 millones de parados que tiene la Unión Europea. Por tanto, hay que acabar con los paraísos fiscales, si se quiere. Y finalmente hay que organizar la alternativa, que no es cualquier cosa. Y no sabemos exactamente cómo y de qué manera, pero ahí está. Una vez decía Julio Anguita, en un discurso cuando se calentó mucho y le salió la vena profunda roja,
dijo que la izquierda le disputaba a Dios el poder de crear. Pues esa es la que nos toca a nosotros. Tenemos que disputarle al neoliberalismo el poder de crear lo que podemos crear. Hay que impulsar la convergencia social, sindical y política. Y a más troika, más organización. Y a más troika, más fortaleza. Y a más troika, más unidad. Porque el poder que nos ataca es globalizado, es muy fuerte y lo tenemos que corresponder con otro, contrarrestar, con otro poder tan fuerte como ese poder tan inmenso que nos está atacando y haciendo tanto daño. Hoy, lo más revolucionario seguramente de todo lo que podemos hacer es luchar por conquistar la democracia. ¿Quién nos lo iba a decir hace 40 años en este país? Hoy, defender la democracia es un acto absolutamente revolucionario. Y así concluyo diciendo que hay que europeizar el discurso de la izquierda europea. El discurso se tiene que reconocer en cualquier parte de los territorios y de la gente que está sufriendo esta locura de la troika. Tenemos que ganar poder en los parlamentos, hay que avanzar hacia un proceso constituyente, conquistar la Constitución Europea para que sea y esté al servicio de los pueblos y de la gente que se refería antes Jean-Luc, de la gente pobre, de la gente que sufre, de la gente que tenemos que emocionar, que hay que convencerles de que tenemos que caminar juntos del brazo para poder hacer la transformación que necesita esta Europa. Desde la garantía que da la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de eso Julio también de nuevo está escribiendo de una manera importante sobre ese tema. Los derechos fundamentales como el empleo, la vivienda, el bienestar social, la educación, la salud, tienen que ser derechos fundamentales que estén incorporados en la Constitución Europea, no derechos que están ahí para que se estén pataleando y pisoteando cada día. Y también tenemos que caminar para hacer más cohesión territorial y social y contribuir al desarme y a la paz. Gracias, Jean-Luc, por habernos acompañado hoy. Gracias por habernos incorporado el discurso de la humanidad, el discurso de la gente, el discurso del corazón, el discurso de la emoción, pero también el discurso de la lucha, de la realidad, y de que vamos a continuar en el camino y cada vez vamos a ser más y más fuertes porque somos muchos más los que pensamos que tiene que haber un modelo diferente, un modelo de rostro humano y no un modelo que solamente se mide en mercancías capitalistas. Puede que lo que hacemos no traiga siempre la felicidad, pero si no hacemos nada no habrá felicidad. Es una cita de Albert Camus, que es un novelista francés que seguramente conocéis. Ese es nuestro reto, ese es el camino y en ese camino nos vamos a encontrar. Et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. STF, chômeurs oubliés, paysans immigrés sans papier.